Buenas noches, señores estudiantes, señoras, señoritas. El día de hoy, 17 de septiembre del 2020, corresponde a la clase de 8-7, del unidad 4, que habla de la descripción del ilícito tributario. Entonces nos hemos quedado en el artículo 317, entonces nos corresponde a ver el 318, que está derogado. Vamos a compartir pantalla. Ley 17 vimos que era culpa o dolo de tercero, cuando la acción o omisión que la ley ha previsto como infracción tributaria es cuando al hecho resultante del engaño de otra persona por el acto de la persona engañada responderá quien lo instó a realizarlo. Entonces tenemos el artículo 318 que habla de las circunstancias agravantes. Entonces este artículo ha sido derogado. El artículo 319 también ha sido derogado. El artículo 320 también ha sido derogado. Entonces hablamos del capítulo tercero de la responsabilidad. Entonces vamos a ver lo que dice el artículo 321 de la responsabilidad por infracciones. A ver, por favor, un alumno que me ayude, porque estuve 2 horas seguidas con el otro curso anterior. 321, por favor. Artículo 321, responsabilidad por infracciones. La responsabilidad Claro, pero tengo interrupción. Ya le voy a ayudar a la compañía. La responsabilidad por infracciones tributarias es personal de quienes la cometieron, ya como autores, cómplices o encubridores. Es real respecto a las personas naturales o jurídicas, negocios o empresas a nombre de quienes actuaron o a quienes sirvieron dichos agentes. Por consiguiente, las empresas o entidades colectivas o económicas tengan o no personalidad jurídica y los propietarios de empresas o negocios responderán solidariamente con sus representantes directivos, generales, gerentes, administradores o mandatarios por las sanciones pecuniarias que correspondan a infracciones cometidas por estos, en ejercicio de su cargo o a su nombre. Asimismo, son responsables las empresas, entidades o colectividades con o sin personalidad jurídica y los empleadores en general, por las sanciones pecuniarias que corresponden a infracciones tributarias de sus dependientes o empleados en igual caso. ¿Tiene apagado el audio, doctor? Se apaga por la interrupción cuando les doy paso cuando están ayudando a la lectura. Entonces en esto 321 habla de responsabilidad por infracciones. Sí. Cuando nos dice que habla sobre las sanciones pecuniarias que corresponda a infracciones cometidas por esto en ejercicio de su cargo o su nombre, y aquí cuando habla sirvieron dichos agentes,
nunca debemos de olvidar que en cuestiones de responsabilidades por infracciones, la mayoría se dan en infracciones tributarias aduaneras y también se dan en cuestiones del servicio de rentas internas. En el servicio de rentas internas pueden ser los agentes, pueden ser los contadores, y en aduana son los agentes afianzados de aduana. Ellos son los encargados de hacer la tramitación en lo que corresponde a las importaciones y a la exportación. Conocemos nosotros en demasía qué es importación y qué es exportación. La mayoría de estas infracciones son cometidas por la falsedad de la documentación presentada, así como también ya vimos anteriormente cuando se hablaba de doble contabilidad. Si estamos hablando de doble contabilidad, retrocediendo un poco, estamos hablando que son infracciones cometidas por documentación que no corresponda. Y entonces la falsedad de los documentos, y en materia penal, sabemos que la falsedad es castigada, no pecuniariamente, sino que también tendrán que ser sancionados con penas de prisión. Eso también tenemos que ver en esta parte del código. Entonces hablamos con el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 17, 34, 41 y 49. A ver, alguna persona que el otro día me estaba ayudando, del COI, por favor. Tengo 31 alumnos que están ahorita y son 41. 10 meses. Doctor, artículo 17 del COIP. Está bien, vamos. Ámbito material de la ley penal. Se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia y en materia de usuarios y consumidores. Entonces estamos hablando, es claro, ahí de usuarios y consumidores. El artículo 34, ahí mismo. Artículo 34 habla de la culpabilidad. Para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuricidad de su conducta. Artículo 41 habla acerca de la participación. Indica que las personas participan en la infracción como autores o cómplices. Las circunstancias o condiciones que limitan o agravan la responsabilidad penal de una autora, de un autor o cómplice no influyen en la situación jurídica de los demás partícipes en la infracción penal. Y el artículo 49 habla acerca de la responsabilidad penal de la persona jurídica. En los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho público son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados, por la acción u omisión de quienes ejercen su propiedad o control, sus órganos de gobierno o administración, apoderadas o apoderados, mandatarios o mandatarias, representantes legales o convencionales, agentes, operadoras u operadores, factores, delegadas o delegados, terceros que contractualmente o no se inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos principales o quienes cumplan actividades de administración, dirección y supervisión, y, en general, por quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas naturales citadas. La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan con sus acciones u omisiones en la comisión del delito. No hay lugar a la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
cuando el delito se comete por cualquiera de las personas naturales indicadas en el inciso primero en beneficio de un tercero ajeno a la persona jurídica. Doctor, tiene apagado el micrófono. Apagando solito. Yo voy a tener que revisarlo porque el otro día cambié los micrófonos, pero no sé qué es lo que pasa acá. Gracias de todas maneras. Entonces, vuelvo a repetir, en lo que la compañera ha dado lectura al Código Integral Penal, es claro sobre los delitos que se comete tanto las personas naturales como las personas jurídicas. También quiénes lo cometen y quiénes son cómplices. También por omisión. Cuando quiere decir omisión cuando nos quedamos callados y no hablamos. O sea, hay un silencio. La omisión quiere decir que hay un silencio de conveniencia. Entonces, si ese delito de omisión puede ser descubierto, también va a ser sancionado. ¿Sí? Vamos a hablar sobre las costas procesales. La responsabilidad por las sanciones pecuniarias se entiende en todos los casos también a las costas procesales. Capítulo 4 de las sanciones. Penas aplicables. Entonces, cuando hablamos de las costas procesales, son de todos los pagos que tenemos que hacer a los peritos, tenemos que hacer a los abogados, las situaciones que tenemos que demostrar, certificados. Entonces, todos esos gastos son costas procesales que tienen que ser cubiertas, ¿sí? en todas las responsabilidades por las sanciones pecuniarias. Entonces vamos a ver las penas, capítulo 4 de las sanciones, artículo 323, penas aplicables. Son aplicables a las infracciones, según el caso, las penas siguientes. A. Tenemos las multas. Las multas tenemos que pagar por diferentes circunstancias, por atraso, por situaciones que no se cumplieron a su debido tiempo, nos aplican la multa y también es una pena. La clausura del establecimiento de negocio. También esa clausura tiene que tener una causa. ¿Por qué vamos a clausurar el establecimiento de negocio? Hubo una irregularidad que se encontró, entonces vamos a clausurar. Suspensión de actividades, también, porque a la final tenemos un negocio donde no tenemos nuestros correspondientes documentos para estar en el negocio. ¿Sí? Decomiso, ¿qué quiere decir decomiso? Vamos a decomisar en ciertos negocios mercadería que no están legalmente dentro del negocio, dentro de las ventas. Incautación definitiva. La incautación es definitiva porque en el momento que se hace el decomiso, entonces tiene que justificar con la documentación correspondiente cómo entró la mercadería, de quién es la mercadería, a cuánto asciende la mercadería. Todos esos documentos tenemos que presentarlos cuando nos han realizado un decomiso de las mismas. F. Suspensión o cancelación de inscripción en los registros públicos. Entonces, si ya han cometido algunos delitos, entonces algunas penas van a ser aplicables, por ejemplo, la suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos. Entonces vamos a cancelarlo o vamos a suspenderlo hasta que se arregle la situación jurídica.
suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones. Porque para todo negocio tenemos que tener patentado nuestro negocio y tenemos que tener las autorizaciones respectivas. H. Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos. ¿Dónde son los que entran? Los funcionarios públicos que sirvieron para tener algún engaño de los tributos. Entonces también lo vamos a suspender o lo vamos a destituir del desempeño de los cargos públicos que tienen que ver con la cuestión tributaria, sobre los recaudos tributarios. El I está derogado, el J está derogado. Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de los intereses de mora que correspondan de la fecha que se causaron. Una vez que se han aplicado de la A, B, C, D, la I no, la J no, entonces estas penas de todas maneras si causaron han obviado pagar algún tributo, tienen que pagarlo y así también como los intereses, ¿sí? Es de mora que corresponden desde la fecha que causaron. Entonces vamos a ver con el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? En el artículo 69, ahorita la persona que me ayudó, tenga la bondad de leer el artículo 69. Por favor. Compañera. Doctor, a ver, artículo 69, habla de las penas restrictivas de los derechos de propiedad. Claro. Son penas restrictivas de los derechos de propiedad. 1. Multa cuyo valor se determina en salarios básicos unificados del trabajador en general. La multa debe pagarse de manera íntegra e inmediata una vez que la respectiva sentencia se ejecutoría. No obstante, cuando la persona sentenciada demuestre su incapacidad material para cancelarla en las condiciones antes previstas, el juzgador podrá autorizar que su cumplimiento se realice de la siguiente manera. A. Pago a plazos o por cuotas durante el mismo tiempo de la condena. B. Condonación de una parte de la multa si además se demuestra extrema pobreza. C. Servicio comunitario equivalente únicamente en las infracciones sancionadas con penas privativas de libertad de 1 día a 6 meses. Número 2. Comiso penal procede en todos los casos de delitos dolosos y recae sobre los bienes cuando estos son instrumentos, productos o réditos en la comisión del delito. No habrá comiso en los tipos penales culposos. En las sentencias condenatorias, el juzgador competente dispondrá el comiso de A. Los bienes, fondos o activos o instrumentos, equipos y dispositivos informáticos utilizados para financiar o cometer la infracción penal o la actividad preparatoria punible. B. Los bienes, fondos o activos, contenido digital y productos que procedan de la infracción penal. C. Los bienes, fondos o activos y productos en los que se transforman o convierten los bienes provenientes de la infracción penal. D. El producto del delito que se mezcle con bienes adquiridos de fuentes lícitas puede ser objeto de comiso hasta el valor estimado del producto entremezclado. E. Los ingresos u otros beneficios derivados de los bienes y productos provenientes de la infracción penal. F. Los bienes, fondos o activos y productos en propiedad de terceros, cuando estos hayan sido adquiridos con conocimiento de que proceden del cometimiento de un delito o para imposibilitar el comiso de los bienes de la persona sentenciada. Cuando tales bienes, fondos o activos, productos e instrumentos no pueden ser comisados, el juzgador dispondrá el pago de una multa de idéntico valor, adicional a la prevista para cada infracción penal. En caso de sentencia condenatoria ejecutoriada, dentro de procesos penales por lavado de activos, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, testaferrismo, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes,
terrorismo y su financiamiento y delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, si tales bienes, fondos o activos, productos e instrumentos no pueden ser comisados, el juzgador dispondrá el comiso de cualquier otro bien de propiedad del condenado, por un valor equivalente, aun cuando este bien no se encuentre vinculado al delito. En los casos del inciso anterior, los bienes muebles e inmuebles comisados son transferidos definitivamente a la institución encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado, entidad que podrá disponer de estos bienes para su regularización. Los valores comisados se transfieren a la cuenta única del Tesoro Nacional. Los objetos históricos y las obras de arte comisadas de imposición-reposición pasan a formar parte del patrimonio tangible del Estado y se transfieren definitivamente al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En las infracciones contra el ambiente, naturaleza o Pachamama, contra los recursos mineros y los casos previstos en este código, el juzgador, sin perjuicio de la aplicación del comiso penal, podrá ordenar la inmediata destrucción o inmovilización de maquinaria pesada utilizada para el cometimiento de estas infracciones. 3. Destrucción de los instrumentos o efectos de la infracción. Toda pena lleva consigo, según sea el caso, destrucción de los efectos de que la infracción provengan y de los instrumentos con que se ejecutó, a menos que pertenezcan a una tercera persona no responsable de la infracción. El juzgador podrá declarar de beneficio social o interés público los instrumentos o efectos de la infracción y autorizar su uso. Ahí terminó la lectura del artículo. Sí, doctor. Entonces ya hemos visto cuáles son las acciones que corresponden al artículo 69 del Código Orgánico Integral Penal. Vamos a ver lo que corresponde al artículo 324, que dice que el primer inciso sustituido por el artículo 16 del Decreto Legislativo 00, publicado en el Registro Oficial, suplemento 242 de 29 de diciembre de 2007. Artículo derogado por disposición derogatoria 19ª de la Ley C publicada en el Registro Oficial, suplemento 180 de 10 de febrero de 2014. Concurrencia de infracciones. Este también ha sido derogado y ha sido sustituido a la vez. El artículo 326 por tentativa también ha sido derogado. El 327 por cómplices y encubridores también ha sido derogado. El 28 ha sido derogado. El 329, cómputo de las sanciones pecuniarias. Estos artículos han sido derogados porque acuérdense que hablamos de diciembre del 2007. Entonces, esta situación penal en la cuestión aduanera, ¿sí?, entra en lo que es de las infracciones tributarias en particular. Entonces ya aquí vemos en la cuestión de los procesos, en las acciones penales, ya determina claramente cuáles son las infracciones que se cometen por estos delitos que están tipificados dentro de la ley. Entonces hablamos en el que estábamos es la tentativa está derogado. El cómplice y encubridor es derogado. O sea, en el código integral, en el código tributario. Pero de acuerdo a las sanciones, tenemos ya que establecido que en el Código Orgánico Integral Penal, como lo ha pasado a darle lectura la compañera que hizo uso del mismo. Entonces, el cómputo de las sanciones pecuniarias. Las sanciones pecuniarias se impondrán en proporción al valor de los tributos que, por la acción u omisión, se trató de evadir a la o al
de los bienes materia de la infracción. Entonces, la acción es lo que se cometió, la omisión cuando se quedó callado y no declaró lo que tenía que haberlo hecho. Dice, trató de evadir. ¿Qué quiere evadir? ¿Qué quiere decir? No pagar. ¿Sí? Trató, o sea, trató de evadir y al de los bienes materia de la infracción. ¿Sí? Entonces, esa evasión es sancionada no pecuniariamente, sino que también es sancionada penalmente. Cuando los tributos se determinen por el valor de las mercaderías o bienes a lo que se refiere la infracción, se tomará en cuenta su valor de mercado en el día de su comisión. O sea, en el delito, el día que se cometió el delito, supuestamente, sí, ahí tenemos que ver el valor de las mercaderías para ver cuáles son los perjuicios que han ocasionado estas personas. Las sanciones pecuniarias por contravenciones y faltas reglamentarias se impondrá de acuerdo con la cuantía determinada en este código y demás leyes tributarias. Este ha sido sustituido por el artículo 20 del decreto legislativo, ha sido una reforma que tiene, ¿sí? También. Entonces también tenemos que ver en concordancia con el artículo 349 y 351 que está posteriormente. Acá está, ¿sí? Tenemos que ver, ya lo vamos a ver, que sigamos la clase, ¿sí? Estábamos acá en el 329, dice, ahí este artículo tiene unos artículos enumerados que dice que están en los incisos pertinentes, queda ya establecido, dice, clausura del establecimiento. Salvo casos especiales previstos en la ley, la clausura de un establecimiento no podrá exceder de 3 meses. Si la clausura afectare a terceros, el contribuyente contraventor responderá de los daños y perjuicios que con la imposición de la sanción se cause. La clausura de establecimiento del infractor conlleva la suspensión de todas sus actividades en el establecimiento clausurado, porque no puede abrir, entonces no puede trabajar. Tienen que ponerle, ya conocemos todo cómo se realiza una clausura, le ponemos un sello, y no solo en las cuestiones tributarias, sino en cualquier otro aspecto. Cuando pone la clausura, sí, es el sello por la autoridad competente que cierra el establecimiento y impone el sello. Pega el sello, hay unos sellos que son especiales que no los puede sacar y el que lo saca tendrá sanciones más severas, ¿sí? Estas clausuras que se hacen por parte de las autoridades por problemas de los tributos, ¿sí? Son de orden legal. Tienen que, primeramente, tienen que armar el expediente, tienen que poner la parte pertinente, la parte legal para clausurar. No es por clausurar, porque ahí en el momento puede haber un reclamo de parte del contribuyente o que por qué ha clausurado, y ahí estamos los abogados para saber cuál es el motivo, y por ese motivo tenemos que entrar a ver cuál ha sido. Doctor, se le apagó el micrófono. Ya va a tener, ya compré unos micrófonos nuevos, pero no sé por qué se apaga.
no sé por qué. Será al final cuando quiere entrar alguien a la clase, le doy clase y ahí se me apaga el micrófono. Por eso es que hay profesores que ya pasaron una hora determinada, ya no dejan entrar a nadie. Y les ponen falta. Así es, porque hay un tiempo limitado para poder entrar. Pero por estas circunstancias a veces tenemos que dejarlos entrar porque se fue el internet, se le apagó la carga del teléfono, porque no solo entran por máquinas, computadoras, sino que también entran por teléfonos celulares, que a veces se les acaba la carga, los megas que le llaman, entonces sale de la clase, vuelve a entrar a la clase y hay que darle la facilidad a los alumnos. ¿Cuál es el artículo enumerado que está vigente? Es la suspensión de actividades. En los casos en los que, por la naturaleza de las actividades económicas de los infractores, no puede aplicarse sanción de clausura. La Administración Tributaria dispondrá la suspensión de las actividades económicas del infractor. Para los efectos legales pertinentes, notificará en cada caso a las autoridades correspondientes, a los colegios profesionales y a otras entidades relacionadas con el ejercicio de la actividad suspendida para que impidan su ejercicio. Entonces ahí también tenemos otro artículo enumerado que nos habla del decomiso. Acuérdense que esos artículos también fueron derogados y acá ya están incorporados con artículos enumerados. Entonces, dice, este artículo de decomiso ha sido derogado por disposición derogatoria. 19ª de la Ley 0, publicada en el Registro Oficial, suplemento 180, 20 de febrero del 2014. La incautación definitiva también está. Dice, la incautación definitiva es la pérdida del derecho de dominio dispuesta por la autoridad administrativa o jurisdiccional. Tenemos el otro artículo enumerado, es la suspensión o cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes. La suspensión o cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes requeridas para el ejercicio del comercio de la industria podrá aplicarse como pena por infracciones según la gravedad e importancia de ellas, sin perjuicio de las otras sanciones que se impusieren. El sancionado con pena de suspensión o cancelación de inscripción, autorización o de patente podrá rehabilitarla si hubiera transcurrido un año desde la ejecutoria de la resolución administrativa o sentencia que impuso la pena, siempre que el sancionado dentro de ese lapso no hubiese sido condenado por nuevas infracciones tributarias. Por una no puede ya el volver, tendrá que pasar un año y podrá volver al estado anterior. Tenemos la suspensión al desempleo de cargos públicos. La pena de suspensión en el desempeño de cargos públicos no podrá exceder de 30 días, de acuerdo a la gravedad de la infracción. Mientras dure la suspensión, el empleado sancionado no tendrá derecho a percibir remuneración ni pago por concepto alguno. Dicha pena se ejecutará desde el primer día del mes siguiente al de la fecha en que se ejecutó la sentencia que lo impuso. Tenemos otro artículo enumerado que nos habla de la destitución de cargos públicos. La destitución de cargos públicos se impondrá al funcionario o empleado que fuera responsable como autor, cómplice o encubridor de un delito, o en el caso de irresidencia en las contravenciones. Porque él no puede ser autor, puede ser el comerciante, cómplice también, pero sí puede ser encubridor. Que puede ser como que se hizo, ahí aplicó la omisión, que no vio, que no escuchó, entonces también puede, y si hay residencia del mismo,
puede ser destitución. Efecto de la suspensión o de destitución. Toda resolución o sentencia que imponga penas de suspensión o destitución en el desempeño de cargos públicos será notificado a la máxima autoridad de la entidad en la que preste servicio al funcionario sancionado, el secretario nacional técnico de desarrollo de recursos humanos y de remuneración del sector público CENRE y al Contralor General del Estado, quienes, si el empleado o funcionario sancionado continuare desempeñando el cargo, ordenarán a la autoridad nominadora que cumpla la resolución o la sentencia. Si la autoridad requerirá no la cumpliere, el Contralor ordenará al auditor interno suspender el pago, de hecho, el pago del sueldo del empleado funcionario suspendido o destituido bajo su responsabilidad. Y en todo caso hará responsable personal y pecuniariamente a la autoridad nominadora de los sueldos de remuneración pagados ilegalmente. Antes le van a aplicar, ahora le tendrán que aplicarle, ahora hay un departamento que se llama Recursos Humanos, porque allá tienen que mandarle para que se cumpla lo que está determinado en este artículo enumerado. Entonces esto vemos con la ley orgánica de la Contraloría General del Estado en el artículo 48. Por favor, tenga la bondad, algún voluntario que me ayude acá a ver la ley orgánica de la Contraloría General del Estado en el artículo 48. A ver, por favor, vamos a ver. Andrea Esmeralda, por favor. Ayúdeme ahí. Andrea Esmeralda. No, rápido. Sí, doctor, ratito. Ya. Artículo... ¿Cuál es? Ahora bien. La ley orgánica de la Contraloría. 330. ¿Vale? 48, Yo no. voy, es que no tengo notable aquí. Ley orgánica. De la Contraloría General del Estado. Yo la tengo, doctor. ¿Vale? Contraloría General del Estado. A ver, Se la puedo leer. alguien me ayude por ahí, por favor. Ya. Ok, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 48. Ejecución e imposición de sanciones. Las sanciones de destitución o de multa, o ambas conjuntamente, las ejecutará la correspondiente autoridad nominadora de la institución del Estado, de la que depende el servidor, a requerimiento y por resolución ejecutoriada de la Contraloría General del Estado. Dicha autoridad informará mensualmente a la Contraloría General del Estado sobre la ejecución de las sanciones y, en su caso, de la recaudación de las multas. Las sanciones serán impuestas y ejecutadas por la Contraloría General del Estado. Cuando la indicada autoridad haya dejado de hacerlo o cuando se hubieran constituido en sujetos pasivos de la sanción, o cuando deba imponérselas a personas de derecho privado o a terceros. La Contraloría General del Estado, antes de imponer la sanción de destitución, notificará al implicado sobre la desviación detectada, concediéndole el plazo improrrogable de hasta 30 días para que ejerza su defensa. Vencido este plazo, el Contralor General o los funcionarios de la Contraloría General del Estado competentes para hacerlo, emitirán su resolución dentro del plazo de 60 días. Para la imposición de sanciones provenientes de los exámenes de auditoría, no será necesaria la instauración de un sumario administrativo en la entidad empleadora. Gracias. Bueno, ahorita ya vamos a tener 8:20, después tienen otra clase hasta que tomo lista. Después nos quedamos en el 3, en concordancia con el 329. Entonces, vamos a ver, Acosta, voy a salir en pantalla, por favor.
A ver, ahora sí. Acosta, Acosta presente. Barahona, Presente, doctor. Buenas noches. Barragán, buenas noches. Presente, doctor. Belolio, Presente, doctor. Buenas noches. Bolaños, no está. Burgos, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Calderón, Doctor, Calderón tiene problemas con la computadora. Condo, Presente, doctor. Buenas noches, Condo. buenas noches. Cruz, Quinde, Presente, doctor. Buenas noches. Esmeralda, Presente, doctor. Garaycoa, por aquí parece que la vi. Presente, doctor. Buenas noches. Sí está, doctor. Aquí está. García Albán, Presente, doctor. Buenas noches. García Briones, García Briones, García Briones, Jaén Lynch, Buenas noches, doctor. Presente. buenas noches. Loaiza, Presente, doctor. Buenas noches. Monar, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Mora Briones, Presente, doctor. Buenas noches. Navas, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Novoa, Presente, doctor. Buenas noches. mañana vamos a hacer un foro y eso vale punto. Ya le anticipo a Johnny Saez. Después dice que no le ha avisado nada. A todos le avise que mañana tenemos un foro. Doctor, el micrófono lo tiene apagado. Cuando entro, es que entré, que no sé quién salió y volvió a entrar y que se me apaga el micrófono. Parrales, Onofre, doctor. Onofre, ya está. Parrales, Quimis Pincay. Doctor, buenas noches. Doctor Parrales, buenas noches. Tenía problemas con el audio. Quiñones Polanco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Real Mosquera. Presente, buenas noches. Reyes Peñafiel Tony. Reyes Rodríguez Gutiérrez Iván. Rodríguez Mina Lisbeth. Rodríguez Mina Lisbeth. Presente, doctor Rodríguez Mina. Canilla Rodríguez Muñoz, doctor, presente. Muñoz. Presente, doctor, buenas noches. Yela Marlene o Merlán. Presente. Marlene. Marlene, ¿ves? Doctor, disculpe Ramos Maquilón, no sé si se pasó. Ramos Maquiló. Doctor Sí. Parrales. Doctor Parrales. Parrales. No le estaba, Cierto. le estaba almorzando. No, tenía problemas con el micrófono. Todos tienen problemas con el micrófono. Lo único que ustedes con el problema con el bolsillo no tienen, pero con el micrófono sí. No, doctor, estaba diciendo presente y usted me escuchó. Por eso tenía problemas. Armando. Presente, doctor. No, porque yo después le digo, no han sido... No han... Presente, doctor.
Sánchez Palma. Presente, doctor. Segura Reyes. Presente, doctor. Buenas noches. Noche. Vaca Guevara. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Valverde Chan. Presente, doctor. Buenas noches. Velasco. Velasco Verde Soto. Presente, doctor. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Belezaca. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vera Toscano. Vera Toscano. Villavicencio Murillo Yojaira. Buenas noches, doctor. Presente. Ya. Belezaca también sí que estaba, ¿no? Sí, doctor. Presente. Aquí estoy. Vera no estaba. Vera Toscano Yulisa Melisa. Y Casa Ortiz Martín Antonio. Y Casa Cruz, Martín Antonio, doctor, buenas noches. Y Casa Cruz. ¿Quiénes de los que están ahí, por favor, de las personas? Calderón, disculpe. ¿Quiénes? A ver, por favor. Calderón. Calderón. Sí. Está con asistencia. ¿Quién más? Gracias. Bolaños. Bolaños Vargas Jaime Andrés. ¿Quién más? Real. Presente, doctor. Buenas noches. Real. Ah. Vera. Vera. ¿Quién más? Bueno, señores. Una consulta, doctor. ¿Vale? El día de ayer, como no hubo problemas con la conexión, está registrada una falta en el SIUC. No sé si usted soluciona eso. No tomé asistencia porque fue aniversario de la facultad. Y ayer le entramos a la clase y le dije que hay el trabajo que tienen pendiente y salimos de la clase. No tomé lista. Todos tienen asistencia. Mañana, Doctor, yo tengo falta. Sí, pero está registrada la falta en el SIUC, doctor. Está registrada la falta. Yo soy el que ordeno porque la situación de que me justifiquen, que entren, que se le salió, que le metió, que ni sé cuánto, yo soy el que determino cuando ya estoy pasando la asistencia. Ok, doctor, gracias. Mañana vamos a tener un foro. Por favor, avísenle a todos. Mañana tenemos un foro que vale un punto. Mañana, vuelvo a decir, tenemos mañana un foro. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Mañana nos vemos. Ya. Hasta